Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast S8 Cine, el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. El día de hoy, de nuevo tenemos al buen Javi aquí con la historia del cine. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, estoy muy bien. Perfecto, ya estamos aquí regresando en esta segunda temporada. Bueno, ya Sí. tenemos 3 capítulos, pero El cuarto hoy. ¿cómo lo sientes? Bien, muy bien. Yo Entonces- encantado siempre de venir a platicar de cine. Digo, me gusta, ¿no? Sí, Y se además nota, luego se sacamos nota. unos temas... Raros. Ya no vamos por las ramas, ya nos conocen, pero intentaremos acotarnos un poquito Agarrar más. el carril de nuevo. Pues muy bien. Y sí, justo la semana pasada, bueno, en los últimos episodios hemos estado viendo ya como la conformación de este cine más cercano a lo que conocemos hoy en día. También, por supuesto, hablamos de la Segunda Guerra Mundial y hablamos de esos momentos que han estado sucediendo en la historia. Y bueno, hoy, como podrán ver aquí en la pantalla, pues vamos a spoileando un poquito el tema. Vamos a hablar de Ciudadano Kane. ¿No? Ciudadano Kane. Tema difícil. Tema interesante, porque es una película muy famosa, es una película que incluso en cierto punto puede llegar a ser tema de conversación, Ajá. porque ¿qué es lo que sabemos de Ciudadano Kane? ¿No? Incluso la gente que no sabe como que no es estudiosa del cine, seguramente ha escuchado de Ciudadano Kane porque es como la película. Ajá. ¿Y tú qué ¿no? piensas? ¿Es la mejor película? Es que eso es justo, ¿no? Tiene la fama de que es la mejor película de la historia. ¿Y por qué? Ajá. ¿Sabes? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué mucha gente dice eso? ¿Y de dónde viene esa fama? ¿No? Platiquemos un poquito de eso. Y luego ya nos clavamos en la película. La fama en particular viene de que en la revista Sight and Sound, que es una revista inglesa de cine, cada ciertos años le preguntan a un público, bueno, no un público, sino como un consejo Ajá. de críticos y cineastas que mencionen sus tops de películas, sus películas que ustedes consideran como las más importantes o las mejores o como tal. Y durante mucho tiempo, como por votación, la que quedaba con más votos para ser la mejor película de la historia o la película más importante de la historia era Ciudadano Kane. ¿Sí? Kane. Esto no siempre fue así. En algunos años se la peleaba con Vértigo de Hitchcock. No manches, ¿no? que Vértigo está un peliculón, cañona. Sí, ¿no? Entonces, en algunos años se iba peleando. Y la más reciente, que fue hace unos 3 o 4 años, fue que se les dije como que se hizo un análisis de quiénes eran los que votaban y se descubrió que muchos de ellos eran como pues hombres blancos heterosexuales occidentales. Yo pensaba que ibas Entonces, a decir, ya vieron que muchos ya estaban muertos, ¿cómo que sí, claro, seguían votando? y por el PRI votaron por madrazo. Y sí, claro, número 1, Ciudadano Kane, número 2, sí, Peña Nieto, qué loco, ¿no? ¿Qué? Esto no tiene nada que ver aquí. Podcast político aquí, en S8 Cine. Y entonces como se dieron cuenta que decían como de, güey, pues me vota puro vato blanco, heterosexual, occidental, que pues estaría chido ver si el resto del mundo y el resto de las personas con diferentes visiones seguimos considerando Ciudadano Kane o Vértigo como algo que valga la pena número 1. Y lo interesante fue que cambió. Y que en la más reciente encuesta, que se hace cada 5 años, creo, aprox. Entonces ya seguramente ya toca pronto que la hagamos de nuevo. Pero en la más reciente encuesta de Sight and Sound, la película número 1 fue Jeanne Dielman. Que es esta peli de 3 horas de una ama de casa haciendo milanesas. Yo no la he visto. ¿Tú la viste? Sí. Es una película que muy interesante, es muy de su época. Es como una película, yo siempre la he considerado como una película declaración. ¿Sabes? Como que esta película existe para declarar el tema del que está hablando. ¿Sí? Okay. Llegaremos a hablar de ella en algún momento en la historia del cine, pero sí. Entonces, eso fue interesante. Y lo interesante también fue que en esas listas, no es como que Ciudadano Kane haya sido así enviado al fondo del abismo, sino que sigue ahí.
sigue en el top 10. Creo que muchos estaban como en el top 3 de películas. Vértigo también sigue ahí. No, es que Entonces, Vértigo, simplemente, sí, otra sí, vez. es un peliculón. Es un peliculón. Entonces, sí, no fue como de, ahora hay que votar por otra que no sea y olvidémonos de Ciudadano Kane. No, Ciudadano Kane tiene un todas valor, juegan. tiene un elemento, pero sí platicaron de que, oye, ves que hace mucho que no se menciona a Jean Dillman, que fue algo muy importante, fue algo muy llamativo y que la gente no, y como que no lo estábamos tomando en cuenta. Ok. ¿No? Lo cual está interesante también. Como Sí, está cambiar la bien. perspectiva, cambiar el libro de historia un poquito y decir como de... bueno, pero ahora que ya platicamos de esa fama, ¿no? Que se peleaba con Vértigo y ahora se pelean Jean Dillman, Vértigo y demás, quién sabe cuál toque, ¿sabes? En la siguiente encuesta, Emilia Pérez. cuál sube Emilia Va a entrar. Pérez, por ejemplo. Va a entrar. No manches Frida, tal vez. ¿Sabes? Ajá. Como este tipo de cosas. Veremos. Pero Sí, bueno. sí. Entonces, hablemos de Ciudadano Kane y por qué es tan importante y por qué era considerada la mejor película de la historia. Porque tú y yo somos cineastas, ¿no? Tú y yo somos gente que estudió cine y que queremos hacer películas o queremos trabajar en esto. ¿No es un poco deprimente pensar que con menos de 50 años de la historia del cine ya existe la mejor película? ¿Ya para qué? Es justo, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. No, pues ya estuvo. Hay que hacer ¿no? mejor podcast. Sí, claro. O sea, imagínate, la mayor parte de la historia del cine así, hoy 2025, la mayor parte de la historia del cine existe a la sombra de la mejor película. Sí. ¿Sabes? Que son que unos bonitos 80 años a la sombra de la mejor película. Pues no, No, ¿verdad? pues no. Claramente no. ¿Qué es eso? Es como si en las cavernas un tipo pinta ¿cómo se llama esto? Es un animal, ¿no? Ajá. Y llega otro hombre de las cavernas y dice, se acabó la pintura. Esta es la mejor pintura. Ajá. ¿Sabes? Ya, ¿para qué seguir pintando? O sea, aquí está. ¿No? Este cervatillo que pintó Agu, Esto es arte. ese es el mejor. Ajá. ¿Sabes? Como, ok. Entonces, ¿qué implica Ciudadano Kane? Ya hablamos aquí de Griffith, ¿no? Ya hablamos aquí de David Wark Griffith y de cómo mucho de lo que tiene la importancia Griffith son dos elementos. El elemento creativo, fílmico, en donde cómo utiliza la cámara para establecer ciertas líneas temporales y para ir conectándolas. Y por supuesto el elemento económico, en donde sus películas son tan exitosas económicamente, particularmente El Nacimiento de una Nación, que los estudios dicen, oh, a ver, ¿cómo la hizo este güey? ¿Qué métodos utilizó? Porque lo que importa no es el tema, lo que importa es cómo lo hizo. ¿Sí? Lo que importa no es el contenido, es la forma. ¿Cómo hizo esa forma? A ver, vamos a avanzar en esa forma, vamos a utilizar esa forma para seguir filmando. Y por eso muchos historiadores dicen, si ya viste las películas de Griffith, ya viste las películas de Hollywood. ¿Sabes? Como que ya sabes cómo van a estar construidas porque están siguiendo esa línea de esta película fue exitosa económicamente, hay que irnos por esta línea. Así que se construye lo que sería el manual, ¿no? O sea, los códigos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Abres con un plano de establecimiento y luego te cierras a los personajes y luego un close-up para el momento emocional y hay una edición en donde un movimiento, un plano termina a la mitad del movimiento y el siguiente inicia con la segunda mitad del movimiento para crear el overlap y entonces que los planos tengan un corte más suave, ese tipo de narrativa de 3 actos, que tiene que pasar esto y esto otro, ese tipo de elementos son los que en Hollywood se establecen como el canon. ¿Sí? Es lo que en otros historiadores mencionan como el método de representación institucional. ¿Sabes? Esta es la manera en la que estamos haciendo películas. Así se hace. Así se hacen. ¿Y por qué se hacen así? Porque así funcionan. Esa es como la gran manera de justificarlas. ¿Sí? Por eso de repente vemos películas que no siguen este parámetro hollywoodense y automáticamente las catalogamos como no, cine de arte, o no, cine así no convencional y demás. Cuando son simplemente películas que están probando otras cosas. ¿Sí? Sí, Todos sí, hemos sí. visto. Sí, claro. Pero bueno, entonces, este manual es el manual que se establece desde 1915, ¿no? Con el Nacimiento de la Nación, y avanza durante las épocas y avanza durante eso. Y por supuesto hay ciertos elementos que se salen de la norma, o hay ciertos cineastas que empiezan a jugar con, por ejemplo, ya platicamos de los géneros y demás, pero si vemos Scarface, por ejemplo, o vemos Drácula, como vimos aquí y demás, veremos que siguen los mismos códigos. Sí, de cómo se narra, ¿no? Una película. Por supuesto, Cortes. llegará el color, llegará el sonido, pero serán simplemente aditamentos que le pondremos
a este código ya establecido desde antes, ¿sí? A este método de representación institucional, el MRI, decían. Ok. Después de esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un chavito que se llama Orson Welles. Chavito de 20 años. Pues el chavito de 20 años, el cual era una figura gigantesca. Era una figura, tanto físicamente, era grandote, Ajá. ¿no? Era robusto. Luego ya engordará, y eso lo conoceremos como más como el panzón que veremos después. Ajá. Pero al principio también era alto, era fornido, y le gustaba mucho el teatro. Le gustaba mucho ser el teatro, tanto dirigir como actuar. También le encantaba ser el centro de atención. Era un egomaniaco también. Tenía una compañía de teatro. Tenía una ¿cómo le dicen? ¿Cómo se le dice a la gente que hace teatro juntos? Bueno, una compañía de teatro, que era la Mercury Theatre Company, y le encantaba Shakespeare. Particularmente le encantaba el personaje de Falstaff. Por eso, posteriormente, Wells dirigirá su Shakespeare. Dirigirá Otelo, creo que tiene un Macbeth, si no me equivoco, pero dirigirá también Campanadas a Medianoche y pues, las películas de Falstaff, porque le encantaba el personaje de Falstaff. Él está en Nueva York, él está poniendo esas obras, ¿no? Hay una película con Zac Efron que se llama Orson y yo, una cosa así, que es como un chavito que entra a trabajar con Orson Welles. Órale, esa no la he visto. Está bien, o sea, como que si te gusta el tema, como a uno, dices, ok, venga. Y ese tipo entonces empieza a trabajar ahí y le encanta, y más que el teatro, más que lo demás, le encanta ser el centro de atención. Le encanta, le fascina todo esto. Bueno, es bueno. Sinceramente, es bueno en lo que hace. La Mercury Theatre no se vuelve una cosa legendaria, pero no le va mal. Con Shakespeare hay pocas cosas que puede hacer para que te vaya mal. Y hay un momento en donde se vuelve extremadamente famoso porque consigue una chamba en la radio narrando radionovelas. Y una de ellas es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Sí. Y eso es un evento mítico, ¿no? En Estados Unidos y en esta idea de la vida de Orson Welles. ¿Por qué? Porque dicen que después la replicó Iñárritu aquí. Dicen, sí. Veremos. Veremos, sí. A ver qué opina la gente en los comentarios. Sí, supiste, ¿no? Que también Iñárritu hizo algo así como con una... como en la radio, con una caja. Y sí, en Radio Ibero. Que quería crear... Sí. Le estaba jugando otra figura gigantesca, egomaniaca. También. Sí. Pero bueno, entonces Wells empieza a narrar La Guerra de los Mundos, que si no han leído La Guerra de los Mundos, la gente aquí, bueno, es una novela de aliens, una novela en donde los marcianos llegan a atacar a la raza humana. ¿No? Está la película de Spielberg y está la película de los 50 también, ¿no? Pero bueno, el punto de esta mítica radionovela de Wells es que él dice, vamos a narrarla, pero vamos a narrarla de manera interesante y divertida. Vamos a narrarla como si fuera un programa de radio real. Y ¿cómo la narra entonces? Él empieza como, bueno, y ahora presentamos por Orson Welles La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Se inicia la transmisión. Y empezaba una musiquita tranquila, como musiquita de salón, y empezaba como si fuera un show de radio. Es el nuevo éxito de tal. Entonces, una musiquita tranquila para bailar. Y de repente la música se interrumpía. Es como de, últimas noticias, tenemos que informar que se han reportado unas luces encima de la ciudad de Nueva York. Continuamos con la transmisión. Y volvía la musiquita. Y unos minutos después se cortaba de nuevo. Reportando aquí que las luces se han confirmado de que al parecer son naves espaciales, están flotando encima de la ciudad. Continuamos con la transmisión. Continuaba. Y de repente se cortaba una vez más y nos están atacando, corran por sus vidas. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que mucha gente, pues que estaba escuchando el radio, que prendía el radio, no escuchaba esa primera parte de esto es una dramatización de la Guerra de los Mundos. Ellos solo prendían el radio y encontraban una estación donde había una musiquita bonita y se quedaban escuchando ahí, tal vez mientras leían o hacían el quehacer, y de repente empezaban a escuchar que Nueva York estaba siendo atacada por los aliens. ¿Sabes? Y que la gente estaba corriendo. Y hubo caos, pandemonio, ¿no? La gente salió corriendo, la gente salió despedida de diciendo, tenemos que irnos. Entonces muchísima gente se fue
a la parte rural. Bunkers. ¿No? Sí, fueron a las granjas de la parte rural. Tanto que se reportaba que 20, 30 años después había gente que seguía viviendo en los bosques. No manches. Sí, que se encontraba de que la gente había escondido de los aliens y que justo estaban de que, no, pues todo bien. Es que lo último que supimos es que estaban atacando Nueva York. Ajá. ¿Sabes? Y pues, ¿por qué vamos a regresar? Imagínate, habrá alguien que salga de... No, ya me estoy imaginando la historia, ¿no? Que salga y de repente diga, no pasó esto, el otro diga, no, esto es una simulación creada claro, también. Imagínate. Esto es un alien. Ajá. Seguramente. Puede ser. Seguramente. Órale. Entonces, sí fue algo que se volvió mítico. ¿Por qué? Ajá. Pues porque fue el caos, ¿no? Fue de que la gente salía corriendo de las calles, están atacando a los aliens. Como, ¿cómo crees? Como, güey, cambia la radio, escucha. Y sí, y como, vámonos, ¿no? Sí, está bueno, cañón. Eso lo que pasó fue que en sí Hollywood vio todo eso y más que decir que desmadre, dijo, ese güey sí sabe contar historias. Ajá. Sí que sabe. Creo que lo podemos utilizar para justamente fines. para nuestros planes malvados. Y entonces hubo como una pequeña guerra de subastas entre los estudios que le querían llegar al costo a Orson Welles, ¿sabes? A ver, no, pues tú vienes en contrato para Paramount, no, pues tú vienes en contrato para tal. Y Orson Welles pues se sintió la chava más guapa del baile, ¿verdad? Que todos querían bailar con ella. Y al final el que ganó fue un pequeñito estudio, no tan grande hoy en día, por supuesto, como en esos momentos, que es este de aquí. Ahí está, poquito a poquito. Ahí está. RKO Pictures. Okay. RKO Radio Pictures. Es RKO, un estudio que por supuesto hoy en día ya no lo tenemos, un estudio que después se fue a la quiebra. Fue el que ganó la guerra de subastas, ¿no? Con Orson Welles. ¿Por qué? Porque le dijo, vente para acá y te damos cheque en blanco para hacer 2 películas. Por eso se cayó. Sí, porque todos los demás eran como de, oye, tenemos estas películas para que tú dirijas. Por ejemplo, Warner seguro le dijo, tenemos estas pelis como de unos one gangsters para que dirijas. Ajá, y Universal le dijo, tenemos unas pelis de terror para que tú dirijas, ¿sabes? Y RKO le dijo, mira, tenemos cheque en blanco, 2 películas y de qué tienen que ir, de ser, lo que quieras. No me importa. Y de ahí, por todo lo que se gastó, se cayó. Por eso ya no existe radio. No tanto, no tanto. Luego, no le fue mal en ese momento. Pero sí, como que sí fue un asunto de... Pues, para una figura tan egocéntrica también. Sí, dijo esto. Tan así, como le dicen, con delirios de grandeza de Orson Welles. Dice, pues, ¿por qué voy a ir yo a un lugar donde me dicen qué hacer cuando aquí me están dando chance de hacer lo que yo quiera? Y entonces, vámonos. ¿Sabes? Y se fue a hacer sus películas con RKO, ¿no? RKO Studios, Radio Pictures. Ok, entonces llega a Hollywood. Y es un chavito. Tiene 24 años. Uy, o sea... Ya se estaba mareando en el... Hombre. Sí. En el ladrillo. No, hombre, niño de pecho, ¿sabes? Ok, entonces... Orson Welles llega a Hollywood con este cheque en blanco, con esta disponibilidad para hacer sus 2 películas que él quiera, que empieza entonces a pensar qué va a hacer, ¿no? Qué va a filmar como tal. Y es en Hollywood en donde encuentra 2 grandísimos aliados, ¿no? Uno de ellos es Joseph Mankiewicz, que era un guionista de carrera en Hollywood estamos hablando de los 40s, ¿no? Finales de los 30s. Entonces, Joseph Mankiewicz, que además se puede ver un poco de la historia de Mankiewicz en esta peli de Mank que hizo David Fincher, que está en Netflix, ¿no? Es un guión del papá de David Fincher, entonces es medio exagerado un poquito y tal vez no históricamente 100% correcto, pero es una historia sobre pues, cómo fue escribir Ciudadano Kane y en qué se basó. Y ahorita platicamos un poquito de eso. Okay. Y por el otro lado también, en Greg Toland. Greg Toland, que era el fotógrafo de Hollywood, que hoy en día lo podemos considerar como una de las principales influencias en la fotografía contemporánea también, del lado hollywoodense. Era un fotógrafo de carrera, un fotógrafo que había ya fotografiado muchas películas. Que entonces estas 2 personas, un guionista de carrera, un fotógrafo de carrera, se encuentran con un chavito. Es un chavito que se quiere comer el mundo. Y se supone, o dicen, que esta mezcla es lo que causa una película tan interesante como Ciudadano Kane. ¿Por qué? Porque Toland ya estaba aburrido de filmar la misma película una y otra vez. Le pedían esto y esto, otro y esto. Y una vez los directores no estaban pues explorando, experimentando realmente. ¿Por qué? Porque ya estaban cómodos en su hacer. Y de repente llega un chavito
un chavito que dice, oye, vamos a poner la cámara aquí, donde nunca nadie la ha puesto, vamos a jugar con esto, vamos a romper, quiero que la cámara atraviese el vidrio, quiero que la cámara haga tal cosa. ¿Sabes? Alguien que tiene muchas ideas, pero no sabe cómo hacerlas. Y Toland dice, yo sé cómo hacerlas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo tengo 20 años de carrera. ¿Sabes? Ya Sí. sé cómo manejar ese tipo de cosas. Sí, es como tú dame la idea y yo te resuelvo cómo se puede Claro, hacer, o sea, es ¿no? como si ahorita mismo trabajáramos con el Chivo Lubeski. Entonces, el tipo sabe hacer Sí, lo que sí, sabe sí. hacer. ¿No? Entonces, si llega alguien que le dice, ay, quiero hacer unas cosas súper locas, pero no sé cómo hacerlos, estoy seguro que esa persona sabría como, ok, pues sí, Pero con mi teléfono lo voy a claro, claro. Sí. Y con un angular así, claro. ¿No ves que hizo una peli, algo así, ¿no? Con un iPhone, algo así. Un comercial, creo. Se ve bien chingón, sí, pero Pues, el luego Chivo dicen, no, pero si Lubeski lo grabó con el... Sí, pero es Lubeski. O Sí, sea, no es el Por favor. celular. Sí, sí, claro. El equipo está, sí, funciona, Ajá. pero hay que usarlo. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces se encuentra con estas dos personas, con Mankiewicz y con Toland, y empiezan a trabajar en lo que sería el proyecto de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Y también, por supuesto, se trae a todos sus cuates de Nueva York, todos los actores de la Mercury Theater Company, se los trae. Ah, ok. Y entonces los personajes principales, particularmente Joseph Cotten, que es el que sale como el mejor amigo de Kane, y que Cotten tendrá su propia carrera, que sinceramente actorazo Joseph Cotten, medio olvidado por otros actores, pero gran actor. Se los trae, ¿no? Y les da papeles, tanto principales como secundarios, como terciarios, ¿sabes? En la película. Incluso al final de la película hay un pequeño momento como de la Mercury Theater presenta y te pone ahí como los close-ups de los actores que salieron ahí, así que como... son los, pues, Ok. sus cuates, o sea, la gente con la que trabajaba. Sí, sí. Estás diciendo, hay una entrevista muy divertida con Orson Welles años después, en donde le preguntan como, usted ha declarado que en muchos casos prefirió darle el trabajo a un amigo que a alguien que para darle tuviera un poco más de experiencia. ¿Eso es algo que ahora en retrospectiva cree que valió la pena? Y él dice, absolutamente, completamente. Tengo la mejor película de la Sí, historia, como, por papá, favor. Esa pregunta no se hace. ¿sabes? Como, La siguiente. Entiendo como de, claro que sí, prefiero Sí, sí, trabajar con sí. mis amigos. ¿Cómo no? Y que es algo que me encanta. Sí, ¿Sabes? Como sí. esa idea de comunidad, de amistad, de fraternidad, de, pues sí, vamos a trabajar. Sí, ¿No? pues sí, sí, ¿Por sí, qué era, no? era su crew, ¿no? Claro, claro. Que es algo que me gusta mucho como... Porque recordemos que el cine se hace en comunidad, Sí, ¿no? claro. Entonces, si te llevas mal con la gente, más te vale que tengas dinero para pagarles el sueldo. ¿Sabes? Sí, yo creo que sí es bien complicado. Yo nunca pensaría hacer una película con gente complicada. Que hay cineastas que les gusta. Por supuesto. Hay cines que son complicados también. Ajá, ¿Sabes? pero les gusta eso, yo pienso, ¿no? O sea, como que porque al final de cuentas ves las pelis que hacen y dices, bueno, pues están muy bien hechas. Pero yo no sacrificaría mi paz Relaciones, mental. ¿sabes? y- Sí, claro. Tu amistad, tu Ajá. pareja incluso, ¿no? Sí, O sea, sí, que sí. pues sí, cada quien. Sí, sí, sí. No, Por tal vez ejemplo, veo que Zack Snyder como que siempre se lleva bien con sus actores, ¿no? Por ejemplo. Veo Mientras que- que otros, por ejemplo, es famoso el de I Love Huckabees y Amsterdam y Ah, Silver Linings Playbook. Ese güey es Ajá. famoso de que es insoportable. ay, no, yo no De que es podría. terrible. En I Love Huckabees se gritaba con los actores así, como que se llevaban mal, casi se agarran a golpes. No, ¿Sabes? Que es como de, güey, qué hueva. sí, porque Perdón, todo, qué aunque- flojera. Sí, 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 no. O Tienes por que ejemplo, verlos también diario. Herzog y Kinski. ¿Cómo se llama Clásico. el de La Naranja Mecánica? Kubrick. También con Kubrick, ¿no? Kubrick, Que por ejemplo. era bien Kubrick era raro. molesto. Kubrick era raro. Era Ajá. muy... O que luego hacen cosas como para que los actores terminen odiando y dicen, eso es lo que busco. Y es Claro, como, claro. lo No, matan. no querías un actor, querías una víctima. Sí, ¿Sabes? sí, sí. También. Sí, Sí, está por supuesto, complicado. por supuesto. Entonces, este güey, pues, se trae a sus cuates. Ajá. ¿Sabes? Como que haces una gran familia. Sí, por supuesto, no se lleva bien con todo el mundo y tiene problemas, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un egomaníaco. Porque es un loco y fan de la atención y fan de la fama también. Sí. ¿No? La película de Mank toca un poco eso, de cómo todos le atribuyen el éxito de Ciudadano Kane a Orson Welles, cuando pues también hubo mucha gente muy talentosa que trabajó en esa película que sin Claro. ellos no hubiera salido. Y hablando de Mank, hablemos también de dónde nace la idea de Ciudadano Kane. Porque Sí, sí, sí. el guión en sí
Charles Foster Kane, que es el personaje de esta película, es una... ¿Quién es Charles Foster Kane en esta película? ¿Y de qué trata? También platicamos de qué trata la película para luego platicar de dónde viene y todo eso. Una sinopsis rápidamente. Si no han visto la película, por favor hagan una pausa en este momento. Vean Ciudadano Kane. Está en Max. Creo que ellos tienen los derechos, entonces la pueden encontrar en Max. Sí, Max ahí. O creo que la pueden rentar aquí en YouTube también. Pero Ciudadano Kane es la historia de que uno de los hombres más importantes del mundo, Charles Foster Kane, un millonario, el líder de ¿cómo se llama eso? Cadenas de noticias y demás. Es como del Tigre Azcárraga, se muere, ¿sabes? El Tigre Azcárraga se muere. Ajá. Y le van a hacer una pieza. Un reportero sale a buscar quién era el Tigre Azcárraga, ¿no? ¿Quién era Charles Foster Kane? ¿Quién era esta persona? ¿Qué fue lo que hizo? Y también lo primero que vemos cuando muere es que dice la mítica palabra Rosebud. ¿Sabes? Es lo último que dice al morir. Y entonces, parte de la película, este es nuestro misterio que tenemos. ¿Qué es Rosebud? Entonces, el tipo viaja por diversas partes del país, encontrando a las personas que eran amigos, empleados, familiares, exparejas, enemigos, contrincantes, todo lo de esta persona. Y nos va generando una visión no superficial ni de 2 dimensiones, sino de multidimensional, de dodecaedro, decía un maestro mío, ¿sabes? Como una visión así como balón de fútbol, ¿sabes? De muchos lados sí. de esta persona. Lo cual es interesante de que en realidad nunca vemos quién es realmente, porque siempre lo vemos a partir de los ojos de alguien más. Sí, claro. Y además algo que hace padre aquí Orson Welles es de que cada una de estos flashbacks, de esas historias que nos cuentan, tiene un estilo particular y ese estilo lo caracteriza el personaje que te lo está contando. Si hay uno que es medio bobo, su historia va a ser comedia. Tiene un buen que no la vi. La vi es brutal. desde que la vimos en clase. Si es la expareja, pues va a ser un melodrama, ¿sabes? Así como que así lo vas viendo. Si es el amigo que dejó de ser su amigo por una terrible tragedia, pues va a ser una tragedia. Sí, ¿no? Como que ahí podemos ver entonces cómo se van moviendo estas cosas. Entonces... al final se descubre, y spoilers para Ciudadano Kane, por supuesto, no hombre, 80 años tarde, que Rosebud o Capullo de Rosa era el dibujo que tenía este güey en su trineo de la infancia. ¿Sabes? Cuando lo queman. Lo queman ahí porque están quemando todas sus cosas ya que se murió, están tirando toda la basura y lo último que vemos es el capullo de rosa arder en la chimenea es como y el humo que se eleva. Los Simpson tienen un capítulo bobo. y de hecho sale la misma sí, la bola de nieve y todo, sí. Incluso hay un mito que me gusta pensar que es verdad, de que los Simpson han parodiado tanto Ciudadano Kane, así que les mama tanto Ciudadano Kane y parodiarlo, que puedes ver Ciudadano Kane solo con escenas de los Simpson. Sí, si hubiera alguien que lo cortara. Sí. Puede ser. Sí, que su capítulo más famoso, por supuesto, es Ciudadano Burns, ¿no? El de Bobo. De hecho, en los Simpson hay un buen de referencias, pero un chingo de referencias. Y no solamente en este capítulo, o sea, como que de diferentes capítulos tienen momentos. ¿Por qué? No, pero porque me refiero a películas en general. Por supuesto. Los guionistas eran turbo fans. Sí. Particularmente el personaje del señor Burns, pues claramente es el personaje que ellos van a poner como el paralelismo de Charles Foster Kane. Sí. Sí, los Simpsons les encanta hacer esos guiños a películas. Ok, entonces... se descubre que era este trineo y lo que un poco como que queda el mensaje en la película es que Rosebud o Capullo de Rosa es pues como la inocencia, el amor, la madre, el cariño, eso es lo que nunca tuvo, como el amor básicamente, y toda la película entonces cae en esta idea de que es un tipo buscando gente que lo ame. ¿Sabes? Pero que pues no lo hace, como que lo hace de una manera algo tóxica, algo opresiva, que no sabe cómo representarlo y por eso pues se va al carajo. Sí. Que esa es la historia superficialmente, ¿no? El detrás de cámaras. ¿Por qué nace esto? Bueno, Charles Foster Kane es un personaje que Mankiewicz genera porque Mankiewicz es en los círculos sociales, está dentro de círculos sociales de un tipo extremadamente poderoso también, que sería
el Azcárraga, ¿no? El tigre Azcárraga de su época, que es William Randolph Hearst. Hearst era una de las figuras más poderosas de Estados Unidos en ese momento, particularmente en el medio de comunicaciones, porque era el dueño de periódicos, estaciones de radio, e incluso tenía estudios de cine y era, pues, ¿cómo se llama? Inversionista en estudios de cine. Se llevaba súper bien con los de Golden Mayer, por ejemplo. Okay. Eran con muchísimo dinero. Eran con muchísimo dinero y con muchísimo control. Porque si controlas los medios de comunicación, puedes controlar la opinión de la gente. Si controlas la opinión de la gente, puedes controlar la política de la gente. Y entonces William Randolph Hearst era el que decía qué pasaba, básicamente, ¿no? Y era famoso porque controlaban las cosas. Incluso, y por supuesto vivía en Hollywood y se la pasaba con las estrellas de Hollywood. Si ve, hay una serie de libros que se llaman Hollywood Babilonia, que nos cuentan un poquito como pues los chismes, ¿no? Y las cosas truculentas que pasaban en Hollywood, que en parte por eso Babylon, la película de Chazelle, se llama Babylon, un poco por estos libros. Y por ejemplo, hay historias de que en una fiesta en un yate de Hearst, así en alta mar, hubo un momento en donde Hearst descubrió a Chaplin, que le estaba bajando la bicicleta pedaleada, ¿sabes? De que le estaba acostándose con su pareja de ese momento de Hearst. Ajá. Y entonces Hearst sacó la pistola para matar a Chaplin. Chaplin, por supuesto, salió corriendo. Y en la trifulca, Hearst disparó y mató a un cabrón. Mató a un güey. Y que, pues, fue como de, puta, pues mató a un güey. No, pues hay que llamar a la policía. No, pues sí. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que agarraron al tipo con el balazo, al muerto, lo mojaron en el agua, lo sacaron, le dijeron, se ahogó. ¿Y ¿Sabes? el Que la balazo? policía, el balazo es como, no, pues sí se ahogó, ¿verdad, señor Ajá. Hearst? No, pues qué mala onda, qué accidente más terrible. Pasó sin Órale. pena ni gloria, ¿sabes? Lo que sí me hubiera encantado que ahí hubiera acabado la vida de Chaplin, ¿te imaginas? Así que lo agarraron así, Lo agarraron, de, ajá, de- no. de viejo verde, y le pusieron un balazo. Porque aparte así. sí tenía su fama de No, por andar- supuesto, Chaplin es, o sea, cancelable, Ajá. podemos decirlo incluso, hoy en Sí, día, sí, ¿no? sí. La película esta de Robert Downey Jr. toca un poco Ah, ya, esos ya. elementos, ¿sabes? Ajá. Porque sí, se acosaba con niñas, Sí, Chaplin, sí, sí. y luego se casaba con ellas para no ser demandado. Pero No bueno, manches. ese es otro Ese es otro tema. ese es otro tema. Bueno, al final sí terminó ya con la última... ¿Con su última pareja? Con su última pareja, ¿no? Sí, ya fueron pero- años. Pero sí, ya. El señor vivió hasta los 80, ¿no? Sí, O no, sea, y en Suiza, creo. Y en Suiza, porque No no pudo, porque manches. mucho tiempo no pudo volver. Sí, ¿no? Entonces, sí, por rojillo. Dice. por Rojillo. Ya hablamos. Pueden ir a ver nuestro Sí, video de sí, Chaplin. sí. Aquí arriba. Acá arriba, para que vean la historia de Chaplin, que estuvo interesante. Claro, sí. Ok, entonces, Hearst es esta persona. Esta persona Ajá. mítica, poderosa, intimidante en Hollywood y en Estados Unidos como tal. Y cuenta la leyenda que hacía fiestas, por supuesto, hacía fiestas increíbles, tenía unas mansiones impresionantes, tenía así terrenos y terrenos. El tipo era millonario, pero brutal. Y cuenta la leyenda que en una de estas fiestas Mankiewicz estaba ahí. Estaba borracho, había muchísima gente y pues empieza como a caminar por la casa, medio tomado, así investigando. Y hay un momento en donde pasa por la biblioteca principal de la casa, la cual la puerta está entreabierta, ve que hay como una chimenea prendida, escucha que hay alguien ahí, se asoma y dicen que ve a Hearst, el cual está parado como enfrente de la mesa principal de la biblioteca, en donde ha colocado todas las primeras planas de los periódicos que él controla, que él es el dueño así por todo el país. Ahora así como el Sol de México, así el Sol de Yucatán y el Sol de México, así. Todas las... Ahí, todos los solos. Ajá. Y Hearst está como en un trance, que está parado así, tiene las manos encima de los periódicos y está diciendo, tengo el poder, Ay, tengo el güey. poder, tengo el poder. Con la luz de la chimenea. Sí, así, sí, 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 sí. ¿Sabes? Como ¿quién era la de Merezco la abundancia? Merezco la Ajá, abundancia. sí. Ah, sí, que encontraron Sí, la el cuaderno. libretita, ¿no? Ahí era, tengo el poder. Lo estaba manifestando, ¿no? Tengo el poder, Ajá. tengo el poder. Y Mankiewicz ve esto y dice, tengo que escribir Ajá. esto. Este es un personaje. Este güey está loco. ¿No? Tengo que escribir esto, por favor. Y de ahí nace la idea de Kane. Además, William Randolph Hearst,
Charles Foster Kane. O sea, como que tiene su paralelismo. Sí, sí, sí. Incluso hay una escena cerca del inicio de Ciudadano Kane donde varios reporteros están hablando de... A ver, pero... Porque empieza la película con como noticiero, ¿no? De... Se murió Charles Foster Kane. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo cual es muy interesante de que al inicio de la película ya no están diciendo quién es este güey. Nos cuentan toda su vida. Nos cuentan desde que sus papás consiguieron la propiedad de una mina que parecía que estaba seca, pero luego resultó que no, y era uno de los depósitos de oro más grandes del mundo. Desde ahí hasta su muerte, esto es todo lo que ha hecho. Y te ponían todo lo que hizo Charles Foster Kane. Cosas que luego vamos a ver en la película. ¿Sabes? Es muy interesante cómo la película inicia diciendo, eso es todo lo que pasó. Pero ¿cómo pasó? Sí, ¿No? sí, Eso sí. es lo que nos importa. Sí pasó así, porque justo lo que hace la película de manera muy interesante es que uno de los temas es la verdad. Y cómo, pues, nunca sabemos la verdad. Siempre sabemos lo que la gente piensa de ello. Incluso hay varias escenas que vemos desde dos puntos de vista diferentes, dependiendo de la persona que lo está contando, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Pero aquí entra el chisme una vez más. Porque Chismecito. tiene este elemento de Rosebud, ¿no? El capullo de rosa. ¿Qué es capullo de rosa? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Porque en todo lo que mencionamos de William Randolph Hearst, como que no mencionamos eso. Además de que la película inicia con Kane muerto y Hearst seguía vivo, ¿no? No fue como algo que se pudo haber basado. Y dicen las malas lenguas que capullo de rosa o Rosebud es una patada en los huevos de parte de Mankiewicz a Hearst. ¿Por qué? Porque Mankiewicz se llevaba muy bien con la esposa de Hearst y la esposa de Hearst le confesó en alguna ocasión que en sus momentos de intimidad Hearst se refería como Rosebud a la vagina de su esposa. Y entonces... con su capullo de rosa, ¿no? Y entonces el hecho de haber puesto eso en la película y decir toda la película se basa en encontrar la vagina de tu esposa, ¿sabes? O sea, está diciendo tenga cachetadón y no de guante blanco, ¿sabes? Sí. No, así, sin guante, tócate con la parte de atrás, con el dorso. De ida y vuelta. No. Sí. No. ¿Sabes? Y entonces sí, está cabrón. O sea, sí. Porque no es el güey de la esquina. Es un güey poderoso. Ese te digo, es el Tigre Azcárraga. No, es en su momento una de las personas más poderosas de su tiempo. ¿Hubo represalias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo Entonces que pasa? decir que sí era cierto. Sí, no, por supuesto. Porque hay una... se filma la película, ¿no? La gente la ve y la ves, es una película muy divertida, es una película muy llamativa en todos los procesos cinematográficos que está filmando. Cómo corta, cómo mueve la cámara, cómo encuadra, todo eso. Sí, en forma y... Era masterclass de cada cosita. ¿Por qué? Porque de nuevo, estamos siguiendo las reglas griffithianas, hollywoodenses, de cómo hacer una película. Bueno, siguiendo esa analogía de como el recetario que nos dejó Griffith, Orson Welles te hace el festín más increíble que has comido, ¿sabes? Siguiendo esas reglas. ¿Sabes? Orson Welles te dice, esta es la receta para hacer este pastel, tú vas a hacer el mejor maldito pastel que vas a comer en tu vida de este estilo, ¿no? Y por eso lo consideramos una de las mejores películas, porque es una película que tomó esas bases que hemos visto en estas clases, además, estas pláticas de historia del cine, y las llevó a su máximo esplendor, así a su última representación, ¿sí? Por eso es tan popular. Entonces la ves y la verdad sí, es una película que muy interesante, muy llamativa. Es una película complicada también, ¿sí? Porque tienes estas famas de ser la película más importante. Y yo, cuando en mis años mozos, hace ya un rato, cuando tenía 16, me acuerdo, fue la primera vez que la vi. Yo tenía 16 años y obviamente yo dije, busqué en internet como, ¿cuáles son las películas? Yo quería estudiar cine, ¿qué películas son las mejores? Y te dicen número 1, Ciudadano Kane. Y digo, pues tengo que ver Ciudadano Kane. No es la mejor película de la historia. La puse, me quedé dormido. Me quedé turbo dormido. Yo dije, puta, qué huevo de película. Un par de años después, la volví a ver, estaba llorando. Me pegó brutalmente. Es que yo sí creo que tiene... No me acuerdo si aquí hablamos de eso. Creo que sí tiene que ver el contexto para disfrutar el arte.
necesitas saber un poco del contexto de la pieza artística. Completamente. Para poderla apreciar de la mejor forma. Eso es lo que pienso. Es que sí, es que siento que... Habrá algunas que sí se sostengan por la pura pieza. Yo creo que sí. Porque es lo que a mí me gusta determinar como un cine de capas, que es lo que yo creo. Yo sé que es el cine que a mí más me gusta, tanto ver como hacer. Que es básicamente, y esa es una teoría que es mía. No me lo vayan a copiar. Sí, patente. Patentada. Que es... Una película de capas, para mí, es una película en donde cualquier persona puede ver esa película y la puede disfrutar. ¿Sabes? Sí. O sea, como que si tú entras a la película sin saber nada, aún así vas a ver algo que vas a gozar. Claro. ¿No? Ya sea una peli de acción, o un thriller, o una película de romance, o una película que hable de lo que sea. ¿No? O una narrativa más ensayística, lo que sea. Quiero hacer una película que sea gozable, que sea una experiencia artística y que sea una experiencia como llamativa para la gente que lo ve. ¿No? Sí. Ese es mi primer punto. Pero, si sí le sabes, o si sí tienes cierto conocimiento de algún tipo de teoría política, histórica, económica, sexual, lo que sea, vas a encontrar cositas. Claro. ¿Sabes? Vas a encontrar cómo escarbar. Y pienso mucho en el cine de Bong Joon-ho, por ejemplo. Siento que él lo hace muy así. Si vemos Parásitos, o vemos Snowpiercer, o Okja, o Madre, o Host, o Mickey 17, además, que bueno, no he visto Mickey 17, pero... Parásitos, ya mencionaste. Sí. Son películas en donde de primera instancia tú la ves, hay una historia interesante, llamativa y entretenida, ¿sabes? Y que te puede mover y demás. Pero si empiezas a rascarle un poquito, ves que pues, Parásitos sí es una comedia de diferentes clases sociales, pero también hay una fuerte crítica al capitalismo. Hay una fuerte crítica a la sociedad coreana de ese momento. Hay una fuerte crítica a la disparidad y a la lucha y al... ¿Cómo se llama esto? Como al rencor de la propia clase baja hacia la demás clase baja, la traición de clase. Como hay una búsqueda interesante en sus llamativas, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención cómo entonces están buscando una película que tiene una capa, ¿no? Crear una capa accesible, entretenida, pero que esa es la excusa para poder adentrarte en temas un poco más particulares. Claro, sí. Yo lo veo, por ejemplo, en Dune pasa, siento, cuando leí el libro, y ahorita que sale la película, sí trae ahí temas políticos. Religiosos. Religiosos. Dune tiene todo el asunto del Salvador Blanco, de los musulmanes. Sí, de Estados Unidos en su momento, cómo llegó a quitar tierras y todo lo que planearon. No sé, pero aún así la disfrutas. Si no te importa tanto, claro. Es una historia bien contada. Claro. ¿No? Y hay películas que tienen más... Yo lo llamo como el conflicto externo y el interno, ¿no? Claro. Así, pero ahorita que lo mencionas así, ya te lo voy a piratear. Está interesante así en capas, porque para mí el conflicto externo tiene que ver con esto que es interesante para toda la gente, que es como de, vienen los extraterrestres y tenemos que salvar al mundo, ¿no? Claro. Pero el conflicto interno es lo emocional, toda la cuestión que se juega y la crítica que se hace a cómo nos comportamos como sociedad, ¿no? Por supuesto, si vemos La Sustancia, por ejemplo, sientes que La Sustancia es una película en donde la capa principal es una capa muy delgada, que es la historia, porque la historia es muy sencilla. Sí. Siento que es más bien la crítica, claro, ¿no? Es una película muy temática. Es una película que hasta utiliza elementos extremadamente arquetípicos y medio superficiales para hablar de otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que el show que hace la chava, pues es un show muy X. O sea, como que tú no dices como, voy a cambiarle al show donde vamos a ver culos durante media hora. Nalgashots. Sí, nalgashots durante media hora. Como que sí dices... Pero entiendes el significado. Sí. O el espectacular que está fuera de su casa que dice show de medianoche, el show de Año Nuevo. Claro. Y no dice en qué canal, no dice quién va a estar, no dice patrocinado por, ¿sabes? Como cosas que en el mundo real sí estaría. ¿Por qué? Porque ahí dice bonito. Sí. Entonces uno piensa, ¿solo hay un canal en el mundo de La Sustancia? Sí. ¿Sabes? Porque te ponen el show de Año Nuevo.
No Sí, te ponen en qué y canal, muchas no de te las ponen cosas ni que nada. ocurren se resuelven de cierta manera fácil, no es tan complejo, Claro, porque eso es un... porque eso es el pretexto, se puede decir. Es que son pretextos porque eso no les importa. Lo que les importa es la temática. Sí, ¿No? pero sin eso no sería tan atractivo para Por las supuesto, personas. tienes que encontrar un balance. Ajá. ¿Sí? No es un mundo realista. Sí, Por claro. supuesto. Y no le interesa hacerlo. Sí, sí, Es sí. un mundo más, ¿cómo decirlo? Medio expresionista. Es un mundo más no realista, ¿no? Que es la caricatura. Sí, sí, ¿No? En sí. ese sentido. Eso, por ejemplo, me llama mucho la atención. En Ciudadano Kane, por ejemplo, lo que mencionábamos, como cada personaje te va a contar su propia historia de Kane, pero con su punto de vista. Y entonces, como lo especifica Wells, cada historia va a tener un estilo particular, ¿no? Una va a ser más fársica, una va a ser más dramática, una va a ser más así de tragedia, otra va a ser más de comedia, bla, 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 bla. De lo cual es divertido pensar. Sí, sí, sí. Pensar en ello. Hasta hay una comedia musical, hasta hay donde todos se ponen a cantar, ¿sabes? Que tiene cierto elemento particular. Sí, 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 es interesante. Aparte, lo que mencionabas ¿cómo se llama? Ay, es que se me fue la idea. De lo que te iba a decir, ya se me... ¿Ya se fue? Ajá, pero bueno, recuerdo mucho una escena de Orson Welles, más bien de Ciudadano Kane, que esa la tengo bien presente, Ajá. que es cuando Vamos a encontrarla. va con el señor que está en el loquero. Ajá. A preguntarle y que no lo dejan, no, ¿sí es en el loquero? Es como un en el asilo, doctor, un asilo de ajá, ancianos, en el ¿no? Sí. loquero, ya. No, cancelado. No, hombre, está en el nosocomio. Sí, está en un asilo de ancianos y me acuerdo que el número musical. Ajá. Que hay un número musical en la película. Ah, ya me acordé que te iba a decir, ya me acordé. Ya, a ver. Esta cuestión de otra capa podría ser la forma, justamente. Por Porque supuesto. en forma está hecha como nada se había hecho antes, ¿no? Por supuesto. O sea, hay planos que dices, ¿cómo lo filmó? ¿No? Yo recuerdo que hay uno donde hay un doble foco. Sí, la dioptría. Creo que es de los primeros, ¿no? No me acuerdo dónde. Por ejemplo, nada más el hecho de filmar los techos. Ajá. Eso es algo que no pasaba, ¿sabes? Cuando decide filmar los techos, ¿no? Y que dice, Sí, vamos a poner la cámara muy abajo, particularmente una escena posterior, que es la escena justo con este personaje, Ajá. con Leland. Sí, cuenta la historia, bla, 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 pero me interesa mucho, hay un momento justo después de las elecciones que él pierde y todo eso, sí, que está en el cuartel de sus votos. Ajá. Y aquí, por ejemplo, o sea, tiene estos planos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Extremadamente angulados desde el piso, donde Sí, incluso decían que tenían que construir hoyos en el suelo, tenían que cavar hoyos para poner la cámara para ver desde el suelo. No, ¿y cómo iluminas eso? O sea, no es tan Pues fácil. es el asunto, por eso tienes a Toland. ¿Sabes? Wells decía, quiero poner la cámara en el piso y todos los demás decían como, ¿cómo? Pero se va a ver las luces del techo. Es como, bueno, eso no es mi problema. Ajá, tú resuelves. Y entonces el diseñador de producción tiene que diseñar un set con techos. Foto tiene que saber cómo iluminar esto, entonces tienes que poner luces prácticas, iluminar a través de las ventanas, ¿sabes? Como se tienen que resolver muchos elementos para crear eso. ¿Por qué? Porque estás contando la historia de un gigante. Sí, eso es a lo que me refería con el contexto, porque por ejemplo, de repente uno ve esto y dices, no mames, ¿cómo chingados lo hicieron? ¿Cómo iluminaron? ¿Cómo esto? Pero también porque hoy en día pues agarras el teléfono y lo pones en el piso. Ajá, ¿no? O la camarita, la Sony Alpha, lo que sea, la pones en el piso. O sea, son chiquitas. En eso estamos hablando de armatostes. Sí, sí. Y aún así, lo que te mencionaba, cómo lo iluminas, cómo haces el doble foco, tienes cómo que haces crear esto. tienes que, o sea, el foto tiene que hablar con arte y decirle, oye, ponme un tragaluz. Y cualquier persona No que te la viera diría, pues no es gran cosa. Te pongo el ejemplo porque justo estaba pensando en qué obras artísticas podrían sostenerse por sí solas. Por ejemplo, una escultura. Ajá. De estas que se ven los velos y que se ven las transparencias. De repente uno podría decir, es que eso, con verlo. La maestría, ¿no? Ajá. Nada más la manufactura. Sí, pero podrá llegar alguien en el futuro y decir, pues eso se hace con una impresión. Claro, por supuesto. Pero el contexto es como, güey, no, por o sea, supuesto. es a mano. Claro. Que... O sea, necesitas contexto. Sí, completamente, ¿no? Hay ciertas obras
que por supuesto van a depender del conocimiento que tengas para la impresión. Ajá. Sí, o sea, Sí. si uno no sabe de música o de producción musical y una persona sí sabe de producción musical, su apreciación de algo puede ser algo completamente diferente. A nosotros nos pasa todo el tiempo, en donde sale una película que nosotros decimos, puta, está mal hecha, está de hueva, y que encontramos gente que dice, está increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú dices, no, está Sí. mal hecha. Pero la gente dice, ay, yo no vi eso, yo me la pasé muy bien. Sí. ¿Sabes? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque ya estamos malitos, ¿verdad? ¿Sabes con qué me pasó? No sé si la has visto, la del juego del calamar. Ajá, la serie. última. La serie, sí. La segunda ¿La temporada 2? temporada. No entré Ajá. porque vi el primer capítulo y está súper explicativo. Uh-huh. Entonces todo te lo van contando con los diálogos y a mí me choca eso. Sí, te entiendo. A mí me pasó con una serie ahorita de Robert De Niro que está en Netflix, la de Día Cero, que es como una jalada, así. Pero justo al principio yo decía, la gente está hablando para nosotros, no está hablando, Sí, no está hablando entre ellos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque es como de un tipo habla con su esposa y es como de, ya sabes que me llevo mal con nuestra hija. Es como, si ya lo sabe, ¿para qué se lo estás diciendo? Sí, lo sí, estás diciendo para mí. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, y eso me parece muy flojo de parte Sí. del guión, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tú y yo ya lo sabemos. Ajá, sí. Entonces, y la mayoría de la gente que la ve dice, no, es que es la gran serie. Sí, claro. Y sí, seguramente narrativamente hablando es buena, pero tiene este tipo de cosas que me sacan. Son cositas. Por ejemplo, en el juego del calamar también hay un personaje que se revela como el malo, no te lo voy a spoilear, ¿verdad? Ajá, En temporada en la 2, dos, ¿sí? Que yo desde el inicio dije, este güey es malo. O sea, ¿por qué? Porque hay un plano donde le hace como, ¿sabes? Como en Los Simpsons, del perro que hace así, ¿sabes? hay un plano donde le voy a hacer como así. Y dije, ¿por qué existe ese plano? Ajá, Pues porque es como una pequeña semillita para que cuando los traicione un par de capítulos después, uno digas, claro, porque así lo hizo. Ajá. Pero uno que ya sabe, Sí, sí, sí. uno que ya sabe leer eso. Yo vi a Griffith, hombre, sé que es malo. Por favor, yo vi a Eisenstein. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención en estos momentos. Porque aquí también estamos cambiando el lenguaje. Sí, claro. Porque el cine, y lo mencionábamos desde el primer episodio, lo pueden ir a ver al el primer episodio, lo que les decía, que el arjé del cine, el motor del cine, la fuerza vital de este arte es la búsqueda de nuevos lenguajes. ¿Sí? Si hacemos lo mismo, se estanca. Por eso, si vemos las más recientes películas de Marvel, ya no son tan chidas. Son bastante fracasadas. Sí, ¿no? sí, La sí. última película de Capitán América es bastante fracasada. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada nuevo. Porque está contando la misma historia. Ahora simplemente cambió los juguetes, ¿no? Cambió los personajes, pero es la misma historia y entonces no funciona. Sí, sí, Ya sí. no, porque ya la vimos. Claro. ¿Sabes? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay alguien probando algo nuevo. Ya sea que nos guste o no, bueno, ahí dependerá de cada quien. Sí, sí, Pero sí. si nos gusta el arte cinematográfico, estamos viendo esto, estamos diciendo, esto es algo nuevo, esto es algo que no existía. ¿Sabes? Sí. Y ahora existe. Claro. Y después, ¿y de aquí a dónde? Porque justo el punto es de que eso es algo nuevo, pero no vamos a quedar aquí. Ese es un paso, hay que dar otro. Y hay que dar otro. ¿Sí? Si nos hubiéramos quedado aquí, ahí sí sería lo que decíamos al principio, la mejor película de la historia y hubiéramos dejado de hacer cine. ¿No? Porque ya. ¿Sabes? Por eso posteriormente llegarán los franceses, llegarán Godard y Truffaut, y ¿qué harán? Pues verán el recetario de Griffith, verán el manual, que Ciudadano Kane es la mejor como ejemplo de este manual, y dirán, hagamos otra cosa. ¿Sabes? Y por eso es tan novedosa la nueva ola francesa y las nuevas olas que vendrán después, ¿no? Sí, sí. Pero terminando aquí con Kane, ¿qué tenemos entonces? Tenemos las repercusiones que hubo, ¿no? Porque durante las exhibiciones, antes del estreno de la película, pues por supuesto se hacen estas exhibiciones para críticos y personas de la prensa, ¿no? En una de ellas va lo que pues, hoy sería como pues, la Pati Chapoy de esto, ¿no? La más famosa y popular reportera de chismes y cotilleos. Y, por supuesto, empleada de Hearst, ¿verdad? Ella escribía. Entonces va a ver la película y dice, ¡ay! ¿Sabes? Entonces va y dice, oiga, patrón, ahí está Peli que le está sacando sus trapitos al sol.
¿sabes? Que está hablando mal de usted y que además le menciona lo de Rosebud. Ajá. Y Hearst dice, ok, a ver. Se junta con los mayores distribuidores de cine. ¿Sabes? O sea, ahora sí que consígueme a todos, los quiero aquí en mi despacho a las 5. Ahorita. Y les dice, oigan, miren, pues va a salir esta peli. Y por supuesto ustedes son libres de proyectar todo lo que quieren. Solamente quiero decirles esto. Esta película habla de mis mayores secretos. ¿Ok? Entonces, si ustedes proyectan esta película donde pues, mencionan y se salen a la luz mis mayores secretos, pues yo voy a hablar de los suyos. ¿Sabes? Y de nuevo, es el Tigre Azcárraga. Sí, Es un güey que controla los medios de comunicación. Es un güey que seguro sabe conseguir, si no es que ya Cosas. tiene Ajá. tus secretos. ¿Sabes? De que este tipo es comunista, este tipo es homosexual, este tipo, su hijo tiene SIDA. Bueno, no SIDA no en ese momento, pero ¿sabes? Como es un alcohólico. ¿Sabes? Como Sí. todos tienen secretos en el closet. Ajá. ¿No? Todos tienen trapitos que no quieren que salgan al sol. Y entonces, pues nadie proyecta. Ciudadano Kane es un fracaso. Le dan un Oscar. Se gana el Oscar a Mejor Guión, además, que es también como una cachetada que Hollywood le da a Hearst. Como de, Ajá. está bien padre tu historia, Mankiewicz. Ajá. Ay, ¿cómo te lo inventaste? Ajá. ¿Sabes? Pues le dan su Oscar a Oscarito. Mejor Guión. Pero es un fracaso. Es un fracaso. Sí, pues no la distribuyen. Orson Welles nunca vuelve a tener la posibilidad económica y el presupuesto que tiene con Ciudadano Kane en el resto de su vida. Y es su primera película. ¿Sí? Yo no creo que sea la mejor película de la historia. Ni siquiera creo que sea la mejor película de Orson Welles. Oh. ¿Sabes? Orson Welles tiene grandiosas películas. Incluso su segunda película, El Octavo Mandamiento, también conocida como Los Magníficos Amberson, creo yo que si hubiera tenido la posibilidad de hacerla con las condiciones económicas que tenía antes, hubiera sido incluso mejor que Ciudadano Kane. Ok. Es genial esa película, pero cojea de ciertas partes que se nota que son una cuestión de presupuesto. ¿Sí? Pero después tendrá grandes películas. El Toque de Mal, por ejemplo, es una peliculón, un cine noir en la frontera con México. Es increíble. Charles Bronson. Tiene F de Falso, uno de los mejores documentales que hay, en mi opinión, ¿sabes? Un documental sobre falsificadores de arte, ¿no? Y Picasso. Es increíble. Incluso Netflix hace poco sacó algo que me llamó mucho la atención, que era la película perdida de Orson Welles, que se llama El otro lado del viento, que es una película que hace con John Huston acerca de un cineasta que pues, la pasa muy mal. Es una película que filmó, que nunca logró postproducir, pero que pues fue durante la pandemia, hace 5 años, 4 o 5 años, Netflix compró la película y la editó y la sacó y está en Órale, Netflix, está si la en pueden ver. Netflix, no sabía. Y aparte, además sacó el documental de cómo fue a hacer eso, que se llama Me amarán cuando esté muerto, una cosa así. Ay, Sí. Y es un peliculón. Bueno, órale. o sea, es un peliculón para clavados. Sí, ¿no? sí, sí. Para gente que, seguro los que están viendo este video y los que están Les viendo va a por gustar. gusto, además, Ajá. van a encontrar algo ahí. Si pueden echarse el maratón Mankiewicz, ¿no? Mank de David Fincher y después el otro lado del viento y Me amarán cuando esté muerto. Yo no he visto Mank. Sí A está. mí me gusta mucho, Sí. pero también sé que es una película hecha para mí. ¿Sabes? Es una Ya, película ya. hecha para los obsesivos y fans de esto. Particularmente porque es una película de David Fincher, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que tú dices Zodiaco, Seven, Ajá. ¿sabes? Pero claro, es un proyecto de pasión de él, de que pues, es un guión que escribió su papá. Sí, de repente uno, si va pensando en que va a ser Seven, no va a ser un No, Seven. para nada, no tiene nada que ver. Es una película biográfica del güey que escribió un guión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, le ponen cositas ahí como de los comunistas y la opresión y así. Además de que está filmada gloriosamente. O sea, es una película muy bella para ver. Y Gary Oldman es el personaje principal y lo Sí, hace está increíble. cañón, Gary Oldman. Pero me gusta porque Orson Welles es como una presencia, ¿sabes? Como que Imponente. nunca sale 100% Orson Welles, ¿sabes? Que es como una presencia que está rondando como espectro, ¿no? Ya. Me gusta mucho esa película. La tengo que revisitar. La vi cuando salió en su momento. Sí, me acuerdo que no tiene mucho, como sí. 4 o 5 años, Digo, ¿no? salió en pandemia. Ajá. Salió en la pandemia y yo dije, perfecto, voy a verla ahorita. Me la aviento. No tengo nada más que hacer. Total, aquí estoy en mi casa. Pero eso, por ejemplo, ¿no?
¿qué pasó entonces con Orson Welles? Nunca vuelve a tener la libertad económica que tiene aquí. Incluso posteriormente se irá de Estados Unidos y empezará a filmar mucho en Europa. Intentará filmar su Quijote, no lo logrará. Filmará sus obras de teatro, filmará su Otelo, filmará su Macbeth, su Falstaff. Tiene un peliculón, otro gran peliculón con Anthony Perkins, el asesino de Psicosis. Con el filma El Proceso de Kafka, que es un peliculón, sinceramente, una gran influencia para estos cineastas como Terry Gilliam, ¿sabes? Cineastas como de este asunto más distópico, fantasioso. Y lo último que hace, pues también, de repente es actor también, entonces de repente sale en películas, ¿no? Famosamente sale en El Tercer Hombre, de Carol Reed, en donde cuentan las leyendas de que pues había un asunto de ego muy intenso en la película, en donde Orson Welles básicamente estaba dirigiendo sus escenas. Ay. ¿Sabes? De que, pues, y digo, en parte entiendo, Ajá. ¿sabes? De que si soy yo Carol Reed, ¿sabes? Filmando una película y de repente llega Orson Welles, ¿sabes? Figura mítica, directorzazo, y voltea y dice como, ¿sí vas a poner la cámara ahí? ¿Seguro? ¿No quieres ponerla aquí? Sí vas a dudar, ¿sabes? Sí, es como de, ay, pues a ver, a ver, ese güey sabe, ¿no? Chin, ¿sabes? a O ver, sea, ponla, a ver qué. sí es un asunto de ego. Sí, Me pasa sí, lo sí. mismo con ¿quién es? Ese es Snyder y Spielberg en Super 8. Ajá, ¿Sabes? sí, De que sí, tú ves sí. Super 8, la dirige Spielberg. Ajá. Es una peli de Spielberg. O sea, ¿Sabes? Spielberg produjo. Él Ah, produce. yo pensaba que había dirigido. Pues, ¿cómo Pues se claro, porque la ves y dices, pues claro, llega Sí. Steven Spielberg y te dice, la cámara va aquí, papi. Es como, Sí. pues sí, yo creo que sí, la Sí, cámara sí, va sí, sí. ahí. Aquí sí le hacemos caso al Aquí sí, productor. no, sí, señor. Ajá. ¿No? O sea, sí hay esos momentitos en la vida Ajá. de Orson Welles. Particularmente son famosos sus comerciales de champaña. No sé si has visto sus comerciales de champaña Orson Welles. No. Vamos a ver los comerciales de A champaña. ver, como Vera del Toro en Sí, Alka-Seltzer. por supuesto. Pongamos aquí. One, two, take one. With over that, action, please. Action also, please. Just do anything? No, sorry, go. Go right. 1 2, take 2. French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence. It's fermented in the bottle and like the best French champagne. It's vintage dated. Saint Paul Masson. 1 2, take 3. Yo lo que hacía, pues para pagar la renta. Champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence. It's fermented in the bottle and like the best French champagne. It's vintage dated. So Paul Masson. ¿Sabes? Y lo último que hizo, sus últimos créditos de IMDb, Ajá. es la película animada de los 80 de los Transformers. Ah, no Esa sabía. es su última película. Es su última, le prestó la voz a Megatron o al malo de la película, Ajá. es Orson Welles, ¿sabes? Órale, Incluso no creo que sabía. en sus diarios hay una nota que era como de, sus últimas notas es, hoy hice una película de robots que se transforman en coches. Así como de, güey, qué Hoy pedo. hice una película. Transformers, señor. Sí, sí, sí. Don. Chingada, Autobots, señor, son los Autobots. Yo te digo que me acuerdo, ya no terminé de decirte de la escena esta donde está con el que van a entrevistar o van a preguntarle acerca de Orson Welles, de Ciudadano Kane, Ujú. a este cuate que está en el asilo. En el asilo. Iba a decir otra vez lo que eres. Y me acuerdo mucho que le dice que le pide un cigarro Ujú. a Sí, esta sí, sí. persona y él le dice, ajá, y le dice es que
las personas que están aquí cuidándome no entienden que yo ya estoy grande y piensan que uno tiene que vivir para siempre, claro. como diciendo, pues ya déjenme Creo que morir. incluso la frase es como de, este nuevo doctor sí que se empeña en que yo siga viviendo. Ajá, sí, ¿Sabes? sí, sí. Y digo, puta, que hasta le dice, creo que le dice, digo, la he visto, o sea, cuando estaba dando clases en Indie yo la veía 3 veces al año, porque Ajá, era sí, con lo que sí. acabábamos el curso. Ajá, Entonces yo creo que es la película que más he visto en la vida, ¿sabes? sí. Porque la vi 3 veces al año durante 5 años, Órale. ¿sabes? O sea, mínimo ahí son 15 veces Sí, de sí, haber sí. visto Ciudadano Kane, ¿no? Más las que había visto antes. Ajá. Y recuerdo que ese señor le dice, consígame unos habanos, pero envuélvalos para que parezcan Ah, pasta de sí, sí, dientes. sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, Así sí. como traficando. Ajá. ¿Sabes? De que ya, güey, ya estoy viejo. Sí, 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 es que aquí este doctor se empeña en Puta, ¿cómo seguir. se empeña que yo viva, eh? Ajá, sí, Ven. no entiende que Así. ya tengo que, Ya, ¿no? ya, Morir. ya. Estoy robando aire. Sí. Sí, entonces eso es Ciudadano Kane. En su momento, casi olvidada, fueron los franceses en parte los que los que la rescatan. Los que Ujú. la rescatan, los que la recuperan, los que empiezan a hablar pues, maravillas de la película. Ajá. ¿Sabes? Son los que dicen, aquí es algo chido, y mucho de la fama que llega de Orson. O sea, como que Orson Welles siempre fue una figura muy famosa por ser esta como figura mítica. Un Ujú. poquito yo lo comparo con un cineasta más contemporáneo, aunque tampoco tanto, con Coppola. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes? Sí, Un sí. cineasta que tuvo una gran racha y después se volvió más bien como, pues justo medio mítico. De repente Sí, filma, sí, de repente sí. digo, ahorita con Que hizo Megalópolis, ¿no? Todo su. su desmadre y demás. Ajá. Pero digo, como que es eso. Y Coppola pues sigue un poquito el método el método Wells, ¿sabes? De que en Letterboxd le puso 5 estrellas a su película. ¿Sí viste eso? De que No vi eso. Coppola ¿Ah, se sí? metió a Letterboxd y le puso 5 estrellas y dijo, yo hice esta peli y según yo está increíble. Ah. ¿Sabes? Es como, "Güey, claro que sí, por supuesto. Sí, sí, ¿No? sí. Y de que en las entrevistas, también, el propio Coppola también lo dijo, en las entrevistas en Cannes, me encantaba una entrevista que decía donde... em, o sea, quiero recordar esto por los amigos con los que la hice, Ujú. ¿sabes? Sí, puede que la película no les guste, pero yo me la pasé increíble, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y es una carta de amor, es una carta de amistad. Y bueno, pues no les gusta, ok, ¿La de Megalópolis? sí, me la Ah, y pues. aparte lo hizo con su dinero, pues. Además, o sea, ¿a ¿Qué quién voy a chingados? decepcionar? ¿A mí mismo? Ajá. ¿Sabes? Ahora sí que es mi balón. Pues Yo hago lo que yo ya me quiera, voy, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. Es mi dinero, yo hago lo que yo Sí, quiera, sí, sí. ¿no? No, y Entonces, después de haber hecho ya lo que hizo, puede hacer lo además, que déjenla hacer lo que quieras, quiera. ¿no? ¿Sabes? O sea, siempre que hay ese momento que me fastidia a mí de esta industria cinematográfica en la que estamos, como de la no apreciación Ujú. de las personas y del arte y del desempeño, ¿no? O sea, como Ajá. esas historias de que, pues, Scorsese tiene que ir casi con diferentes estudios para ver quién le permite filmar su Ujú. siguiente película, cuando digamos, puta, ese güey debería de ya tener gente alineada afuera de su casa, Sí, ¿sabes? De sí, señor, Scorsese, lo que usted quiera, sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, ya, ¿no? Sí, no, y Eh, aparte por todo lo que ya ha hecho, pues es ya como si fuera un sello de autenticidad, claro, ¿no? de garantía, al Ajá, menos. Sí, puede que uno diga, no, pues que Megalópolis no está chida. Ok, bueno, pero ese güey lo hizo. Y ajá. tenía un sueño y lo cumplió. ¿Ya no nos gustó? Puta, no nos gustó. Ok, bueno, a la que sigue, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Por qué no? Sí, no, y también creo que mucho tiene que ver como el sistema en el que, como se hacen hoy en día las películas, ¿no? Ah, O también, sea, que este ha tema cambiado de que brutalmente. vamos a hacer como contenido, como tal, Sí, ¿no? sí, sí, porque cada Entonces, semana hay que tener un estreno. Y ajá, uno mínimo, sí, entonces de ¿sabes? repente hace una película, no sé, Martin Scorsese hace 5 años y dices, bueno, ya se tardó, es como, Sí, oye, claro, es no como... tiene Sí, tanto claro, no, y tampoco. además es un peliculón, Ajá, sí, sí, ¿sabes? O sí, sea, perdón. sí, 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 No, o sea, sí, completamente, completamente. Hay muchos cineastas que uno dice, pues se tiene que cocinar a lento. sí, ¿Sabes? No todo es hamburguesas, no todo es fast food. ¿Sabes? sí. Hay comida que requiere su tiempo de preparación. Claro, ¿Sí? recuerdo que alguna vez Nolan decía que a él, o sea, a diferencia de lo que se hizo después con DC, decía es que yo, Batman, o sea, la trilogía, me tardé como, creo que tardó como 10 años Sí, en un hacer poquito los menos. tres o algo Sí. así. Entonces dice, ahorita quieren sacar
20 películas en los mismos Marvel años. tenía 3 pelis al año, ¿no? En su, Ajá. en su momento eran 2 o 3 películas al año más una serie. Sí. No, o sea, está cabrón. Sí, y es lo que decía, ni siquiera los mismos actores, ni siquiera les dan la oportunidad de crecer como actores para que el mismo personaje se sienta que creció, Pues no. que era lo que pasaba porque con no les Batman. conviene económicamente. Sí, sí, sí. Sí, ahí está el asunto, pero Pero bueno, justamente eso es Ciudadano Ciudadano Kane. Eso es un poquito la súper resumida biografía Orson Wellesiana, ¿no? Que era pues alguien muy clavado en su haber, que alguien que fue también aprendiendo. Y por eso les digo, Ciudadano Kane, creo yo que es que hace años sí me di yo la tarea de ver toda la filmografía de Orson Welles y la vi cronológicamente, ¿sabes? Como que sí me dije, cada día voy a ver una película de Orson Welles y las voy a ver en orden cronológico. Entonces, por supuesto, inicias con Ciudadano Kane, porque es su primera Ajá. película, y acabas con... Transformers. no, porque no la dirigió él, no la dirigió él, pero casi, ¿eh? Sí vi, Sí. sí vi cachitos como para verlo. Ah, ni siquiera me acuerdo cuál es la última, no me acuerdo. Ajá. Pero, por ejemplo, no hablamos de La Dama de Shanghái, que es un peliculón también, que Ajá. hace, creo que es su tercera o cuarta película. Pero ahí vi todas, y se nota, un poquito como tú lo estás diciendo, que va creciendo él Ujú. como director. Y entonces, Ciudadano Kane sí es muy divertida y es muy llamativo lo que hace, pero es un chavito jugando con los juguetes. Sí, claro. Luego ya es alguien que, o sea, ya se vuelve un maestro, ya es alguien Sí. que aprende de ello y empieza a trabajar. Ya y se le empieza pega a aquí. sentir como el oficio, ¿no? Exactamente, ya sabe lo que está haciendo, entonces ya puede jugar de una manera nueva. Claro. No es- Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo estoy en este año, bueno, desde el año pasado, empecé otra vez a retomar clases de inglés porque a mí se me dificulta mucho. Ujú, Entonces, todos los alumnos con los que voy, todos son más chicos que yo. Claro, Todos. claro. Yo, de hecho, soy más grande hasta que el maestro. Claro, claro. A mí me pasa también, ¿eh? Sí. A mí me pasa dando clases. Entonces, me doy cuenta que ahí ya me siento bien grande, pero, te digo. Pero es que cuando me pongo a hacer algunos ejercicios con compañeros que tienen 17, 18 años, me doy cuenta que la potencia de su cerebro es muy diferente a la mía. O sea, realmente tienen mucha potencia. O sea, como que el cerebro de ellos son esa revolución. Pa, 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 pa. También están muy estimulados. Ajá. No sé. Pero me doy cuenta de que hace falta más profundidad. O sea, es como resuelvo. ¡Pa! Claro, porque también pensemos en nosotros cuando tenemos los teens o en los Ajá, sí, 20 sí, sí. es otro ritmo. Sí, ¿No? sí, sí. ¿Cuántos años tienes tú? 35. 35. Y yo tengo 31, ¿no? Ajá. Y sí siento, y es algo que he estado trabajando también yo, pero sí siento que cuando cumples 30, te das cuenta que... Ay, ya sí, pensé sí, que- te duele la rodilla, ya no puedes hacer la chilena. Sí. Eh, Sí, sí. Lo primero que pasa es, te das cuenta que no se acabó el mundo. Ajá, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Porque cuando tienes tus 10 y tantos, Y ese es o ese tus señor 20, de 30. es como de puta, güey, tengo que hacerlo antes de que tenga 30, porque si no, ¿qué pedo? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, pasa, Y entonces pasa. de repente cuando cumples 30 dices, ah, cabrón, no se acabó el mundo. Ajá. ¿Sabes? Y dos, te das cuenta que entonces eso te abre una posibilidades, Sí, ¿no? sí, sí. Siento que luego, por eso mucha banda le da esta como depresión o crisis de ansiedad más cercanos al finales de los 20. Ujú. Porque dices, pues no he logrado nada. Sí, claro. Orson Welles tenía 24. Sí, te empiezas a comparar ¿sabes? con Javier los que... Dolan estaba en Canadá a los 19. Ujú. ¿Sabes? Como que sí dices, ¿y yo qué? Sí, 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 ¿No? pero después te empiezas a dar cuenta que también hay gente que a los 50 años empieza a dirigir. Claro, que no hay una edad. Ajá, Mi historia favorita es Michelle Haneke. ajá. Su primera peli, bueno, ya había trabajado para la tele en Austria, ya había trabajado para la tele austriaca un rato, pero su primera peli, que es El Séptimo Continente, la hace cuando tiene como 45, Ujú. ¿sabes? Y ya es Michelle Haneke, un Sí, cineasta sí, así sí. de renombre. Y hace años yo tengo ahí sus películas, como sus primeras pelis, y estaba yo viendo entrevistas de Michelle Haneke, y me encanta porque hay una donde dice como de, es que ese guión nos costó mucho trabajo escribirlo, y él que lo coescribió con otro guionista, mi compañero y yo, no lográbamos cómo hacerlo. Entonces yo dije, ok, pues a ver, el proceso de Michelle Haneke, yo también he estado bloqueado. ¿Cómo lo Ajá. logró hacer? Y dice Haneke, entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues tuvimos que tomarnos un break, tuvimos que irnos de vacaciones a mi isla en Grecia, y ahí logramos terminarlo. Sí. La chingada. Chingada madre. Yo puedo ir a Texcoco un rato, tal vez. ¿sabes? A Xochimilco. Yo a Xochimilco, una trajinera, pero no tengo una isla en Grecia, Ajá. carajo.
Nah, pues sí Sí, está cañón. te lo Pero digo. justo lo que te mencionaba de esta cuestión de la potencia es que de repente entiendo que en los deportes, pues sí, es Sí, a importante. los 30 eres un anciano. Ajá, No, porque el claro. alto rendimiento te Mira, necesitas más Rafa Márquez potencia. era el abuelo de 40 años, ¿no? Ajá, O sea, sí, pero de claro. repente cuando ves directores, te das cuenta que es al revés, tienen que ser, la mayoría son más grandes. Tú vas aprendiendo, es que, Y claro. tiene que ver con esta cuestión de que no es tan importante la potencia de resolución o esta cuestión de revoluciones, sino la cuestión de análisis. Es que, y yo que puedes encontrar, porque también hay directores jóvenes Ujú. que tienen esto, ¿sabes? O sea, esta mujer, ¿cómo se llama? La de Barbie. Ah, Greta Gerwig. Ajá, Greta Greta Gerwig Gerwig. es una joven, o sea, sí digo, o sea, no tiene 20 años, ¿verdad? Sino que Sí, ya, sí, ya sí. está rayando en los 40. Pero en comparación, ¿no? Pues es Sí, sí, una sí. cineasta relativamente joven, Pero justo, joven ¿sabes? dirigiendo son 40, Claro, claro, ¿no? claro, Es claro. No justo. es Scorsese o Spielberg. Ajá, sí, sí, No, sí. pero luego encuentras cineastas jóvenes, ¿no? O sea, ahorita se me están yendo los nombres. El Pero, de La La Land, ¿cómo se por ejemplo, llama? Chazelle, Chazelle. Yo siempre decía, al no hacer más, ya tiene Whiplash, un ¿no? Oscar y, Por y está ejemplo, estaba más ¿no? chavo que yo. Sean Baker también, o sea, sí, ahorita ya está grande, pero Ajá. Tangerine y demás, como esas primeras películas, el propio Tarantino, cuando dirige Perros de Reserva, ¿no? Como Ujú. que sí hay cineastas que desde que inician entran bateando home run, Sí, 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 pero ¿no? también son contados, ¿no? Pues sí, es cierto. ¿Por qué? Ajá. Porque luego como que vas comenzando poco a poco. Pero también es cierto que la industria a veces incluso necesita estas como voces nuevas. Sí, sí, ¿Sabes? sí. O sea, Chloe Zhao o ¿cómo se llama la chava de Barry Jenkins, por Ujú. ejemplo? Sí, o como pasó em, el con propio este Wells, Wells. ¿no? Es llegar y es sangre joven, sangre fresca, Ajá. sangre que nos va a contar historias nuevas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de repente a veces uno se imagina que el director es la película y realmente, ¿no? No me acuerdo en qué entrevista escuché que decía esta Angelina Jolie, Ujú. que le preguntaban que si tenía miedo de repente cuando a dirigir y decía, no, porque alrededor de mí hay un buen de gente con un chingo de Claro. experiencia y la dirección es solamente un eslabón, ¿no? Eso, por Una ejemplo, es algo, película tiene es que ver algo con que nos puede todos. funcionar para cerrar, porque esa idea que estaba refutando ahí Jolie es la idea del cine de autor, Ujú, ¿no? Que conocemos muchos cineastas que podríamos decir cine de autor porque es como un cine que tiene una visión muy particular, como por ejemplo, no sé, Woody Allen ujú, o Wes Anderson o Almodóvar, ¿no? ujú. Del Toro. Cineastas que cuando vemos una película decimos, es una película del Toro, Ajá. claramente. Pero ¿de dónde viene eso? ¿No? El cine de autor es un término que acuñan los críticos franceses de los 60. Incluso hay una entrevista, creo, no sé si es Gordado Truffaut o a otro crítico francés, creo que es Truffaut, que Ujú, platica con Orson Welles y que le pregunta, oiga, pues es que usted es uno de los primeros que conocemos como de este estilo del cine de autor, de una peli de Orson Welles, porque antes eran las películas de Warner Brothers o ujú. la película de Universal, ¿sabes? Como si ves Drácula. Estoy seguro que yo, porque soy un ñoñazo y doy la clase, pero ¿quién dirigió Drácula? No te ¿Quién acuerdas. sabe? No te acuerdas. Sí, no. ¿Sabes? Como, ¿quién dirigió Drácula? No nos acordamos. ¿Quién dirigió Casablanca? No te acuerdas. Ujú, ¿Sabes? Te acuerdas de Casablanca, y te acuerdas de la película, y te acuerdas de Humphrey Bogart, el actor y demás. Pero no te acuerdas de Michael Curtis, ¿no? Que es el director. No te acuerdas ujú, de Todd Browning, que dirigió Drácula. No te acuerdas. ¿Sabes? Pero de repente ya hay directores que empiezas a decir, no, esos sí son directores de esas películas. ujú, Orson Welles, por ejemplo, es uno de los primeros, ¿no? Después llegará, por ejemplo, Godard o John Ford, platicábamos, ujú. ¿sabes? Como que ya habrá ciertos directores que dices, es una peli de John Ford, claramente. Sí, sí, sí. Pero entonces, los franceses acuñan entonces el término de cine de autor y cuando le preguntan a Orson Welles pues, cómo fue ese proceso, cómo fue ese asunto, Orson Welles se los rebota y les dice, eso no existe. Eso es una cosa que ustedes inventaron. Porque el cine no es de una persona. Ujú, ¿Sabes? Porque un escritor para escribir necesita lápiz y papel. Un pintor necesita un lienzo y pigmentos. Un cineasta necesita un ejército. ujú. ¿Sabes? Ah, estuvo O bueno, ¿eh? sea, un cineasta necesita un pueblo Sí, sí, para sí. realmente tener una película. Y uno es solamente una parte de él. El propio John Ford a pesar de que sí podemos encontrar ciertos elementos que distinguen su estilo, el propio John Ford dice, yo soy policía de tránsito.
Yo solo digo, usted para acá, usted para allá, ok, ok, y a las 5 me voy, ¿sabes? Y a las 5 acabó mi turno y me voy. Cerramos aquí. Cerramos, ¿no? O Ah, sea, ¿quién fuera? ¿quién fuera? ¿Quién fuera? Scorsese el otro día lo vi en su peli acá, cruzadito de piernas, Claro, viendo, sí, en el diciendo esto sí, monitor. esto no. Hay hay un documental muy padre Ajá. de los productores de Archer. Salió el año pasado, fue una de mis películas favoritas del año pasado, porque además es Scorsese presenta un documental de los Archers, que son esta productora de cine en Inglaterra, que hacen películas hermosas. Bueno, hacían películas hermosas, Ujú. como Escalera al cielo, un asunto de vida o muerte, Narciso Negro, La vida del coronel Blimp. O sea, son películas que no son tan populares hoy en día, pero que Ajá. una vez que las ves dices, ¿cómo nunca había visto? O sea, la más famosa de ellas es Las zapatillas rojas, Mm. que además es la película favorita de Scorsese, Ah, ¿sabes? Y entonces es Scorsese hablando de eso, de cómo conoció a uno de ellos, se volvió súper amigo, ¿no? Que su editora de toda la vida, Thelma Schoonmaker, ella se casó con ese director, ¿sabes? Y entonces que se volvieron cuatérrimos hasta la órale. muerte de ese director. Y en esa película hay una parte muy padre en donde te cuentan cómo era filmar en Inglaterra, además, en los 50, en donde a las 6 de la tarde el actor principal decía como de, bueno, nos vemos, Con permiso. ¿no? Pues ya son las 6, Ajá. ¿sabes? O sea, Sí, sí, ya, sí. ya A las acabó el 2 turno, era, ¿no? oye, y la hora del té, Sí, no, ¿no? sí, claro, ¿Qué así como, pasó? no, pues me espera mi mujer en mi casa, compa, Ajá, ¿qué te voy a decir? ajá. Estamos chambeando, ¿no? Es un trabajo, Sí, sí, ¿no? Y sí. me encanta esa idea, me encanta la A idea mí también me de, gustaría que ¿sabes? así Pues fuera, claro, estaría o súper sea, de repente, chido. o sea, es una Así debería chamba, de ser. hagámosla como una chamba, Sí, sí, ¿no? sí. Trabajemos, o sea, y el punto es que estamos trabajando, Ujú. Y ¿no? mucho tiene que ver con esto que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? El Sí. tema de tener un horario para laborar bien, ¿no? De tener bien comidos Claro. a Es todo que, el por ejemplo, crew, a tener... para eso sí, o sea, yo sé que muchos se quejan del cine comercial estadounidense, pero si algo funciona o si Eso algo sí. deberíamos tomar de ello, es el sindicato, Sí, ¿sabes? Y sí, es sí. decir, son 10 horas. Sí, 10 horas un minuto, cobramos horas extra. Entonces por claro. eso producción dice, no, aquí no son horas extra. No, 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 Sí, hasta aquí llegamos, pum, mañana vemos, sí. ¿sabes? Pero también necesitaríamos que hubiera más apoyo, Ah, por porque no hay con supuesto. qué pagar Tendríamos que ver lo una que... industria. Ajá, una Entonces, industria como tal. una industria tenía que soportar y Sí, sí, aguantar esta sí. idea de se paga la hora que tiene que ser. Sí. En parte, Televisa luego por eso funciona como tal. Ajá. ¿Sabes? Y por eso mucha gente luego trabaja en Televisa. Porque en Televisa sí es de, ¿cómo que horas extra? No, perdón, papi, no, Sí. continuamos mañana. ¿No pudiste acabarlo hoy? Bueno, pues despedido, ¿no? Tienes que acabarlo hoy, Lo que ¿no? falta en Televisa es la buena manufactura, ¿no? Sí, claro, pero es que O sea, unas por es que otras. es que justo, creen que es así. ¿Saben? Creen Sí, sí, que. sí. ¿Por qué? Porque en Televisa lo que quieren es de que salga en chinga, tenemos que acabarlo Sí, en es un chinga. producto. ¿Sabes? Y Vamos entonces de a... repente filmas telenovelas de lo que en el cine son 3 páginas al día, ya son 15. Sí, ¿Sabes? sí, Vámonos, sí. A ¿por qué? varias Porque cámaras, ves todo las telenovelas y iluminado. entonces no ves que haya una puesta en cámara, una puesta en escena interesante. Sí, Son sí, sí. personajes sentados o parados en semicírculo diciendo sus líneas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y con a varias A varias cámaras, cámaras o una cámara iluminado abierta, completo, ¿sabes? Justo que esté todo planito. varios fotógrafos amigos míos dicen que se ve como comercial de papel de baño. ¿Sabes? Ah, Todo sí, todo blanco bien. y suavecito. Sí. ¿Sabes? Y que es comercial de papel de baño y así se ve todo. Así, todo, ¿No? así resolvemos. Así resolvemos. Y ves La Rosa de Guadalupe, Ajá, ves cualquier telenovela, ¿no? Y dices, pues sí, sí, lo que menos importa ahí es cómo está filmado. sí. Lo Oye, que importa es la historia. por ejemplo, ahorita que llega Netflix a meterle varo, Ujú. puede ser que renazca de cierta manera una industria. Depende a dónde vaya Esperemos, ese varo. esperemos. ¿Sabes? Porque Sí, si sería algo bueno. sabemos de la época de oro del cine mexicano, ¿sabes? Porque la Ajá. época dorada del cine mexicano es que es el momento más fuerte de nuestra industria del cine. Ujú. ¿Sabes? Porque sí, es cierto, hoy tenemos un poco de ello, pero no tenemos un estudio que tú digas comparado con los de Hollywood. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No tenemos un estudio al estilo Warner, Universal, Disney. No. Sí, no, no hay. Netflix, perdón, quiere meter ese dinero, quiere volverse, ¿no? Y ahora muchísimas películas se filman, por ejemplo, para Amazon. Amazon estaba filmando un chingo. Sí. HBO, ¿no? Warner con Max estaba filmando un chingo, que en México tiene series y toda la cosa. El problema es de que el objetivo ya no es hacer películas como tal, es hacer contenido. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Que es lo que Es tener un decíamos, que es la chingo de... gran lucha del artista contra el contenido, Ujú. ¿no? Que es Sí, tener sí, un sí. chingo. Cada semana tiene que haber un nuevo capítulo, una nueva serie, una nueva película. ¿Es buena? No me importa. Es nueva, Sí. ¿sabes? Y eso es... Sí, porque
yo no termino viendo casi nada de lo que hay. Me Ves paso 2 una horas cosa, tal vez. viendo a ver qué hay. Es una cosa de las Sí. 15 que salen. Y eso porque cada ya viene semana. medio recomendada y Además, sí estuvo buena. de que alguien te dice, oye, esto está chido, Ajá. ¿sabes? Pero sí, no, es terrible. Pero bueno, ya ahora sí nos extendimos con el tema. Sí, ya esto fueron como un capítulo y medio. Sí. O 2. Pero muchas bueno. gracias. No sé si quieras agregar algo más de Pues nada más Ciudadano aquí. Kane. No, pues Ciudadano Kane, véanla. Si no la han visto, véanla. Otras películas de Orson Welles, sinceramente, valen mucho la pena. Es un cineasta muy interesante que no debería de ser resumido nada más a una película. Como cineasta y como amigo de cineastas, yo sé que nadie quiere que la gente solo hable de tu primera película. ¿Sabes? Qué horrible. Sí, Y además sí, sí. Tú puedes decir, y esa ni siquiera me quedó tan chida. Sí, pero esta sí le quedó chida. Creo que incluso él diría como de, ok, sí, chido, pero vean las otras también. Ah, ya. Si no, ¿para qué las haces? Sí, claro. Pues muchas gracias, amigos, por haberse quedado hasta este momento. Y no sé si los quieras mandar a otro lado, Javi. Pues tenemos aquí en YouTube, si quieren aprender a jugar juegos de mesa y calabozos y dragones, pueden encontrarme en Maestro del Calabozo o también como parte de Yacalope Studios, donde tenemos varios shows. En Yacalope Studios tengo mi programa donde platico de crítica de cine, donde platico con otras 2 personas sobre trilogías perfectas. Trilogías que no son como una película 1, 2 y 3, sino más bien 3 películas diferentes, pero que engloban ciertos temas que son muy chidas. Tenemos la serie de Guillermo del Toro, las 3 películas de Guillermo del Toro, y también tenemos películas, la serie de películas de Tío. O sea, las 3 mejores películas de Tío. Ahora voy a poner aquí, porque la vez pasada puse las de ¿Las en del Toro? el link de las películas de Tío. Ahora Ahora voy a poner las de Del Toro. nuestro episodio del El Espinazo del Diablo ha sido uno de los más vistos del canal. Qué Entonces creo que chido. ahí le dimos algo. Perfecto, pues ya lo saben, amigos, vayan también a suscribirse allá a Yacalope Studio y también aquí regálenos su comentario, Por suscríbanse, denle un like y nos vemos a la siguiente con más de la historia del cine. Nos vemos, cambio fuera.